En este video vamos a continuar trabajando con el texto sobre las teorías y prácticas de las relaciones laborales. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre el primer gran debate que Zenén González supo plantear, que se refiere a, y que lo plantea a modo de interrogante, ¿no? Sería convergencia o divergencia en los sistemas nacionales de relaciones laborales. Bien, este es el primer debate. Vamos a pensar convergencia. ¿Qué significa convergencia? Conver significa reunir y gencia significa inclinarse, o sea que es inclinarse a una reunión. Podemos definirla también como dos líneas que se reúnen en un punto. Eso es una convergencia. Por lo tanto, la divergencia serían dos líneas que se separan en un punto. Bien, la autora comienza planteando, para comenzar con el debate, para poder desarrollar este debate, comienza planteando de que hay patrones de comportamientos, existe o postula la existencia de patrones de comportamiento institucional, ¿no? Es decir, eh, comportamientos que se repiten, ¿no? Y que van construyendo patrones de repetición. Esta idea, este supuesto, digamos, eh, se lo denominó como tesis de la convergencia, allá por 1960, por la década del 60. Una tesis es una afirmación, ¿no? Entonces, esta tesis de la convergencia, que surge de las investigaciones comparadas en distintos países, en países diversos, investigaciones comparadas sobre las relaciones laborales entre los distintos países, y parte de una hipótesis o una premisa. Esta hipótesis postula de que existiría una tendencia global, ¿sí?, causada por la tecnología, por el desarrollo tecnológico y por el mercado, ¿no?, asociado a la industrialización, que impulsaría a los sistemas nacionales de relaciones industriales hacia una uniformidad o convergencia. Es decir, uniformidad o convergencia podemos pensarla como sinónimo. Y esta uniformidad, ¿no?, vendría a, a visibilizar o a postular un modelo común, ¿no?, de norte a sur y de este a oeste. Esta tendencia global a la uniformidad a nivel global se la denominó industrialismo pluralista, ¿sí?, eh, que sintetiza esta tendencia eh, global a la uniformidad. Luego va a plantear Zenén González, la autora, la socióloga, en los años 70, ¿sí?, se va a empezar a observar que existe una creciente variabilidad y una gran diferenciación, ¿sí?, en las relaciones laborales frente a problemas análogos. Esto ya lo venimos estudiando en textos anteriores. Frente a un problema análogo, el modo de responder es diferente, es variable y se diferencia uno de otro. Por lo tanto, este hecho de los años 70 no permite aceptar sin crítica la tesis de la convergencia, ¿no? Esto nos recuerda al texto de Klimovsky, que el epistemólogo o la epistemóloga no acepta sin crisis un conocimiento. O sea que el conocimiento producido de los años 60, luego en los años 70, a raíz de observar la variabilidad y la diferenciación en la forma que las relaciones laborales tienen de responder frente a problemas análogos, hicieron que se levantasen críticas frente al postulado de la convergencia de los años 60. Luego va a plantear la autora Zenén González en los años 70-80, más tirando a los 80, la década de los 80, ya van a aparecer quienes plantean que la cultura sería uno de los factores de esta variabilidad, de esta diversidad en la forma de responder a problemas análogos.
va a surgir un enfoque en esta época, un enfoque que lo que analiza es el efecto societal. ¿En qué consiste analizar el efecto societal? Bueno, este enfoque parte de la constatación, ¿sí?, en la realidad, de la existencia de coherencias específicas propias de cada sociedad. ¿Qué es una coherencia específica propia de cada sociedad? ¿A qué se refiere? Se refieren a que cada sociedad posee un tipo de educación, un tipo de estructura de educación, un modo de organización industrial y por ende una manera de relaciones industriales propias y que son coherentes al interior de cada sociedad. Esto también explicaría la variabilidad y la diferenciación. Por lo tanto, en los años 70-80 se empieza a postular que las relaciones industriales, en realidad, están influidas por la historia y las instituciones de cada sociedad. La historia y las instituciones de cada sociedad condicionan, influyen en las relaciones industriales. Luego, en los años 90, va a aparecer el postulado de una nueva convergencia. La vieja era la de los años 60. Y en los 90 aparece este postulado de nueva convergencia, ¿no? Es un nuevo paradigma dominante de producción de los años 90 y que en definitiva es una creencia. Una creencia en que en un mundo sin fronteras, ubíquense en 1990, un mundo sin fronteras, por ejemplo, podemos ubicar como símbolo la caída del muro, ¿no?, del muro socialista. Entonces, esta nueva convergencia viene a plantear que hay un mundo sin fronteras, una economía integrada. Aquí podemos citar a un autor del análisis institucional que se llama Faith Guattari. Él hablaba del capitalismo global integrado. También aparece esta idea de descentralización de la negociación. Ya no hay un centro que domine los distintos negocios. Por otro lado, en los 90 también aparece el declive de la fuerza sindical. Los sindicatos pierden poder, ¿sí? Entonces, en torno a esta nueva convergencia de los años 90, Zenén González va a intentar analizarlo a partir de 3 categorías. O sea que 3 categorías surgen de esta nueva tendencia, de esta nueva convergencia, de esta nueva manera de pensar los paradigmas de producción en las relaciones industriales. La primera categoría la va a llamar convergencia pura. Y en esta categoría están quienes tienen una visión optimista y determinista de de cómo la convergencia influye sobre las relaciones industriales, ¿sí? Y acá volvemos a la idea de la postura determinista, ¿no? Cómo la convergencia viene a determinar los modos de relaciones industriales. Entonces, dentro de esta categoría, quienes plantean esta visión optimista y determinista postulan el estilo japonés de relación industrial, que consisten en prácticas de producción y organización juntas, no separadas, que consisten en una calidad, en una flexibilidad y en costos laborales bajos, ¿sí? Digamos, esta convergencia pura son quienes plantean que las relaciones industriales van en el sentido del estilo japonés, ¿no? Calidad en el trabajo, flexibilidad laboral, costos laborales bajos. Y como efecto de este estilo japonés, ¿sí?, lo que plantean es que se va a asociar a un movimiento que transforma las relaciones de empleo al modelo empresarial. Es como que con el estilo japonés se pasa del modelo de las relaciones de empleo al modelo de las relaciones de empresa, ¿sí? ¿Qué significa un modelo empresarial? Un modelo empresarial descentralizado, ya no está en un punto específico,
También consiste en pensar prácticas de trabajo en grupo, ¿sí? Y esta idea de empleo vitalicio. Empleo vitalicio sería un empleo para toda la vida. En esto consiste este modelo empresarial de los años 90 digamos que surge a partir de esta nueva tendencia, de esta nueva convergencia, ¿sí? En esta categoría de la convergencia pura, ¿sí? Solo convergencia, solo, digamos, son líneas que se reúnen en un punto, eh, plantean que esta convergencia pura va más allá de los marcos institucionales. Plantea que en cualquier contexto se pueden producir idénticos resultados. Esto para que lo relacionemos con el texto de Lenin Sato y Paulido Martínez, ¿no? ¿En qué medida es importante o no el contexto en el que se trabaja? Bueno, para la convergencia pura no importa el contexto. Puedo estar trabajando en Mendoza, en Bolivia, en Brasil, en China, que los resultados van a ser idénticos. Estamos dentro de la convergencia pura, o sea, una postura determinista en cuanto a qué es lo que condiciona una relación laboral, a una relación, sí, a las relaciones laborales. Van a plantear también, dentro de esta postura de la convergencia pura, que los sistemas nacionales, entonces, son sometidos, en algún punto, a una pérdida de los caracteres distintivos. Ya no va a haber una característica que lo diferencie, a un sistema nacional de otro sistema. No importa el contexto, por lo tanto no importa el país. Y por otro lado, va a plantear que los sistemas nacionales de relaciones industriales no solo van a perder su característica distintiva, sino que pierden el control y la estructura de los procesos y los resultados de la industria, ¿no? O sea, lo cual esto genera pérdida de poder de los sistemas nacionales, poder de controlar lo que sucede dentro del país. Por lo tanto, entonces, por supuesto, hay que aclarar, esta pérdida de control siempre es dentro de la frontera de cada país. Entonces las relaciones industriales pierden, los sistemas nacionales de relaciones industriales pierden poder de control dentro de su frontera. Bueno, aquí terminamos con la primera categoría de la convergencia pura, una postura extrema. Luego continúa Zenén González planteando la convergencia, la segunda categoría que la llama convergencias-divergencias, ¿no? Y va a plantear que hay un patrón común de cambios dentro de esta categoría. Estos cambios se piensan a nivel de los sistemas laborales, pero que son producidos por los cambios de regulación del Estado y por los cambios y por la descentralización, ¿no? Estos cambios producidos por la regulación del Estado. Ahora bien, si bien se puede plantear un patrón común de cambios, o sea, una convergencia, cambios que convergen en un punto, que se parecen, también lo que va a plantear esta segunda categoría, convergencias-divergencias, es que se combina este patrón común de cambios con una profunda divergencia, ¿sí? O sea, con una profunda separación, cambios que no convergen, cambios que se separan, que se diferencian, dentro de los niveles nacionales, ¿sí? Esta divergencia, ¿por qué se produce? Van a plantear. Porque las relaciones laborales, al ingresar dentro de un país, ¿sí?, se mediatizan, se vehiculizan, ¿sí?, en diferentes instituciones, ¿sí? Y estas instituciones, ¿sí?, se sostienen sobre una historia propia y sobre una cultura propia, ¿sí? Entonces, esta postura de convergencia y divergencia plantea que si bien hay tendencias comunes en las relaciones laborales, también se puede observar una sustancial variación. ¿Que depende esta variación? ¿De qué depende? De la historia y de la cultura, ¿sí? Es decir, del significado en que cada sociedad, lo que significa en cada sociedad
relacionarse desde el punto de vista laboral. Es decir, siguiendo a Klimovsky, si recuerdan, va a depender del código semiótico de cada sociedad. Esa variación depende del código semiótico, es decir, de los significados que se producen en cada sociedad. Y también van a observar que también esta variación depende de los sectores que están sindicalizados y los que no están sindicalizados. Eso también influye en la variación sustancial que plantean, ¿no? Que viene a diverger, que hace una divergencia con los patrones comunes de relaciones laborales. Luego, esta postura, esta categoría también, entran quienes comprueban que si bien que la mundialización de la economía, esta tendencia global, combinada con la fragmentación de los mercados, ¿no? La separación de los mercados, esto produce, ¿sí?, una multiplicación de las relaciones laborales, mejor dicho, una multiplicación de los sistemas de relaciones industriales dentro de un mismo país. ¿Sí? Y esta multiplicación de los sistemas de relaciones industriales viene a cuestionar los análisis centrados en los sistemas nacionales de relaciones industriales. O sea, los sistemas que parten de un centro. Vienen a cuestionar eso, ya que plantean que estos análisis centrados en los sistemas nacionales descuidan las diferencias dentro de un mismo país. Entonces, dentro de quienes plantean esta mundialización y fragmentación de los mercados, plantean que existe una variación entonces, resultado o efecto de la ausencia o presencia de coaliciones de productividad. O sea que si hay ausencia de coaliciones de productividad o presencia, esa ausencia o presencia va a influir en los cambios, en la variación de los sistemas de relaciones industriales. ¿Sí? Estas coaliciones de productividad, estas alianzas que se generan dentro de la productividad, dentro de una empresa o de una planta, de un sector. ¿Sí? Esta variación de la que venimos hablando plantean dentro de esta categoría, se puede asociar, ¿sí?, al fin de los sistemas nacionales de relaciones industriales. ¿Por qué? Por la multiplicación, ¿sí?, de diferentes sistemas de relaciones industriales. O sea que el sistema nacional acaecería, terminaría, ¿sí? Fin. Entonces esta idea de esta variación, ¿no?, que pondría fin a los sistemas nacionales, está marcada por una fuerte heterogeneidad, ¿no? Lo que se opone a heterogeneidad es homogeneidad, ¿no? Acá sería heterogeneidad, que viene en la vía de la divergencia. Esta fuerte heterogeneidad de las respuestas nacionales, esto que venimos diciendo en algún punto, ¿no? Esta postura viene a plantear de que en realidad no hay resultados idénticos en cualquier contexto, no. En cada contexto se puede generar distintas respuestas. Incluso en un mismo contexto se puede generar respuestas diferentes. Esto nos hace recordar al texto también de Klimovsky. En esta categoría de la que venimos trabajando, se remarca el marco institucional, ¿sí?, ya que como venimos planteando, las instituciones vienen a mediar en los efectos de la competencia internacional, ¿sí? Esta tendencia global de la competencia internacional está mediada por las instituciones al interior de un país. Estas instituciones pretenden en algún punto regular o mediar los efectos, ¿sí?, de esta competencia internacional integrada. Y lo que viene a plantear el marco institucional es una fuerte crítica a la tesis de la globalización, es decir, a la tesis de esta nueva convergencia de los años 90. O sea, no todo es globalización, también existen instituciones que vienen a mediatizar este modo de globalización.
Y la última categoría sería la contingencia. Una contingencia es algo que puede o no pasar. Eso es algo contingente. En esta postura, por último, viene a identificar la extrema diversidad de situaciones al interior de un mismo país, al interior de una empresa, al interior de un sector. O sea que hay contingencias, se producen contingencias al interior de un país, una empresa o un sector, que genera una diversidad de situaciones. Entonces no se puede observar una tendencia específica, ¿sí? Por ejemplo, van a decir un cambio de actividades. El ejemplo que dan es el cambio de las actividades en las corporaciones multinacionales, ¿no? De pronto se produce un cambio en una corporación multinacional y eso repercute. Pero ese cambio podría no haber pasado. Bien, es contingente los cambios. Estas corporaciones multinacionales van a plantear dentro de esta postura, dentro de esta categoría, de la categoría de la contingencia, que se empiezan a establecer patrones comunes, ¿sí? En las relaciones de empleo a nivel internacional. Y así va a plantear dentro de esta categoría que van a emerger, van a crearse lo que entre comillas plantea la autora como sistemas de empleo a nivel de empresa, o sea, a nivel de cada empresa, pero como son empresas internacionales, esto tiene una repercusión a nivel internacional, pero se produce dentro de una empresa. Y esto genera un sistema de empleo, ¿sí? A nivel de la empresa. Y esto se lo denomina, perdón, y cada empresa, de las empresas internacionales estamos hablando, va a ir, se va a ir perfilando un mismo sistema para las distintas empresas internacionales. Entonces se produce lo que se denomina isomorfismo de las corporaciones. Esta palabra isomorfismo la estudiamos con Klimovsky, ¿se acuerda cuando analizábamos qué era la verdad, el conocimiento verdadero para Aristóteles, dentro de la concepción aristotélica? Que para Aristóteles la verdad era el efecto, el producto del isomorfismo entre lo que era el lenguaje, ¿sí? La estructura del lenguaje y la estructura de la realidad. Cuando había una igualdad entre una y otra, entre el lenguaje y la realidad, se producía la verdad, isomorfismo. Bueno, miren aquí cómo está aplicada el concepto de isomorfismo. O sea que hay una igualdad de forma en el modo, en las distintas empresas internacionales, ¿sí? Sin embargo, van a plantear dentro de esta categoría de contingencia, existen diferencias entre estrategias. Hay una diferencia entre las distintas estrategias que puede utilizar cada corporación multinacional. Y esto otra vez vuelve a plantear rasgos heterogéneos en un mismo sector. Entonces, van a plantear dentro de esta categoría, y quienes plantean, que la contingencia se da siempre dentro de un entorno local y que depende de cada actor, de lo que suceda dentro de una situación, ¿no? Está sujeto a cada actor dentro de una empresa. Y que es el resultado de negociaciones, contradicciones, procesos, que pueden o no pasar, y que van a producir cambios, ¿sí? Fracturas en la toma de decisiones. Entonces, a modo de síntesis, luego de que estuvimos pasando, que analizamos este primer debate de convergencia y divergencia, luego que analizamos las tres categorías dentro de este debate, a modo de síntesis la autora dice que no se puede reconocer una tendencia unívoca, o sea, una sola tendencia, ¿sí? Pero sí se puede visibilizar que en los años 90 aparecieron posiciones heterogéneas que van desde la aceptación total o parcial de la convergencia hasta la negación o relativización también de esta convergencia. Bueno, nos vemos en el próximo video.